Está escuchando Radio Restauración 517. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo, bendito sea el Señor de señores y Rey de reyes. Bendiciones a usted y a toda su familia, hermanos. Dios les bendiga. Soy el hermano José Guerrero nuevamente aquí en el Ministerio de Restauración Completa. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta este sábado. Estamos enseñando acerca de doctrina durante algunas semanas ya. Vamos a avanzar un poquito más para expresar o explicar algunos textos bíblicos donde entendemos lo que es doctrina y descifrar más, con más claridad, lo que tiene que ver con la doctrina. Amén. Bueno, bienvenidos hermanos al programa. Soy el hermano José Guerrero, misionero. Este es el programa Ministerio de Restauración Completa aquí en Radio Restauración 517. Gracias a usted y a toda su familia por estar con nosotros nuevamente. Han estado aconteciendo algunas cuestiones en las noticias un poco alarmantes para mucha gente. Siempre estamos... yo he tenido la costumbre de hablar algo acerca de alguna noticia que está aconteciendo en nuestro contorno, ya sea localmente, estatalmente o ya sea a nivel internacional. Ahora lo que pasó, la noticia que quiero hablar un poquito de manera de introducción de lo que está pasando, hermano, es que andan diciendo por ahí muchos abogados con respecto a migración, bastantes problemas con respecto a migración, y auguran que va a haber bastantes problemas con respecto a migración. Se dice que no necesariamente para las personas que no tienen documentos, pero se dice también que también para los ciudadanos norteamericanos, ya sea nacidos aquí o ya sea que adoptaron la ciudadanía de este país. Bueno, esas son las noticias que están pasando hoy en día. Y pues he estado viendo algunas conferencias con respecto a la ley, los cambios de leyes que está habiendo en el país, y especialmente en el estado de California, que es lo que nos interesa, y eso es lo que los abogados están diciendo acerca de migración, que vienen cambios muy radicales con respecto a las personas, a todas las personas que estamos en este país, sean ciudadanos o ilegales o legales o no legales, como sea. Va a haber cambios. Inclusive se dice o se especula, no sé hasta dónde sea verdad, que ya el gobierno federal está viendo la posibilidad, si es que ya no lo hace, yo creo que ya lo hace, pero bueno, está especulando con respecto a lo que se dice en los medios de internet como el Facebook y todos estos medios de internet masivos que hoy son muy modernos y donde todo el mundo tenemos algo que decir y expresar. Y se dice entonces que el gobierno ha estado o está ya o va a estar monitoreando más de cerca lo que una persona pone en los medios de comunicación, ya sea por el hecho de mandar alguna amenaza al país o amenaza a alguna institución federal. Bueno, esas son las noticias que están hoy en día, ¿no? El asunto de migración y los cambios que se están haciendo con respecto a nuestro contorno, ¿no? Respecto a la migración, estas cosas. Bueno, yo voy a entrar en el tema de lleno ya, y estamos hablando de doctrina. Dije en las clases pasadas lo que es doctrina en términos generales, pero también lo que es doctrina específicamente, y estoy usando algunos ejemplos de lo que es doctrina, o en este caso sana doctrina, porque lo que se trata de explicar aquí o enseñar es sana doctrina. Ya explicamos anteriormente que hay doctrinas en términos generales. Entonces hay doctrinas de hombres, hay doctrinas pues de todo tipo, ¿no? Filosóficas, psicológicas, hay una serie de doctrinas en todos los aspectos de la vida o de la antropología del hombre o el desarrollo del hombre, las ciencias sociales y todas estas cosas. Entonces existen también las doctrinas espirituales, no físicamente hablando o no lo típicamente hablando, pero las doctrinas que se conocen como doctrinas de demonios. Entonces, la Biblia nos enseña a conocer todas estas cosas de una manera bastante sensata, bastante cuerda, ¿no? Ahora, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con doctrina, pero que con la intención de avanzar un poquito respecto a lo que es doctrina. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar de un tema muy importante con respecto a doctrina también, pero que ya el apóstol Pablo, ya la Biblia nos habla con más detalles acerca de temas específicamente que son doctrinales. Y le pusimos como tema, al tema de hoy le pusimos como tema, creciendo en el conocimiento de la fe,
Y cuando hablo de fe me refiero a verdad, y cuando hablo de verdad me refiero a doctrina, y cuando hablo de doctrina me refiero a ética, y cuando hablo de ética me refiero a conducta moral. Y en el caso de la iglesia me refiero a los creyentes, a los verdaderos cristianos, a aquellos que han creído de verdad en el Evangelio de Cristo y tienen en su corazón pues el obedecer a Dios, ¿no? Porque vuelvo a decir, la semana pasada hablamos que una de las doctrinas más importantes de la Biblia, aparte de la conversión y el arrepentimiento, pues es la obediencia, ¿no? Es el siguiente paso después de convertirse y arrepentirse. La obediencia es la evidencia clara de que una persona ha creído en Cristo Jesús, y es que Él muestra que obedece a Dios o al texto bíblico por su conducta, o su obediencia al texto bíblico, o su conducta moral de alguna manera también. Y también porque la palabra nos enseña a hacer cartas abiertas, o sea, personas que pueden ser tan evidentes en lo que hablan y dicen. Y yo dije también la semana pasada que hablan más nuestros hechos que nuestras palabras. Bueno, el tema de hoy, con respecto a doctrina, entrando un poquito más al detalle, es creciendo en el conocimiento de la verdad. Y voy a usar una cita bíblica y voy a tratar de desarrollar, si nos queda tiempo, bueno, alcanzar el tema completo, pero si no nos queda tiempo, pues avanzar un poquito. Y voy a hablar el asunto de crecer y el crecimiento y factores importantes para poder crecer en la fe, que son evidenciales, que nos muestran cómo crecer realmente en la fe que es en Cristo Jesús, o en el conocimiento de la verdad, en este caso en la doctrina del Evangelio o la doctrina de Jesucristo. En Lucas capítulo 8, vamos a abrir Lucas capítulo 8 de una vez para analizar un poquito el texto bíblico. Se abre su Biblia conmigo, hermano. Habla conmigo su Biblia para que vayamos analizando un poquito. Hay muchísimos temas que se pueden hablar y enseñar con respecto a doctrina, pero yo voy gradualmente enseñando poco a poco y dando ejemplos acerca de lo que significa la doctrina o lo que es doctrina, ¿no? Hace unas horas atrás, alguien me preguntaba y me decía, bueno, doctrina, por ejemplo, es la doctrina de la Trinidad, la doctrina acerca del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, y comentábamos acerca de qué es doctrina, ¿no? Y hay doctrinas muy específicas en la iglesia, vamos a decir, o en el contorno contextual de la iglesia, vamos a decir, en términos de religión. Hay doctrinas muy específicas, como vuelvo a decir otra vez, la doctrina acerca del Espíritu Santo, la doctrina acerca de la salvación, la doctrina acerca del pecado y la conversión, la doctrina de la obediencia, la doctrina del amor. Eso, hay doctrinas muy específicas, muy claras en el texto bíblico, pero la Biblia tiene muchísimas doctrinas que también son importantes, pero que a veces se pasa uno de largo y que no pone atención en ellas, pero que son vitales en cuanto al crecimiento de un cristiano o en cuanto al establecimiento de un verdadero cristiano. Estoy hablando de lo que habla Hebreos capítulo 11, verso 1, la certeza y la convicción, que también son doctrina. Son parte de la doctrina, aunque las dos van juntas, certeza y convicción no van aparte, son dos juntas. O sea, esta certeza y convicción forman la fe, ¿no? La certeza y la convicción son las que determinan la fe y la fe como doctrina. Ya hablé yo anteriormente de la fe como doctrina. Ahora, vamos a ir a Lucas capítulo 8. Abra su Biblia conmigo. En Lucas capítulo 8 vamos a analizar un poquito. En el capítulo 8, en el verso, déjenme ver cuál es el verso. Capítulo 8, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vamos a leer otra vez Lucas, lo que dice Lucas aquí en este verso. Dice, lea todo el capítulo, va a entender el contexto de la historia completa del tema, ¿no? Pero voy a leer el verso 10 como una punta de lanza para empezar. Dice, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y parece que aquí pareciera un trabalenguas lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, pero no está diciendo un trabalenguas, está específicamente hablando de lo que tiene que ver con doctrina. La doctrina, hermanos, puede llegar a ser un misterio para mucha gente. Puede llegar a ser tan extraña para mucha gente que su fe sea, digamos, no una fe sólida, una fe, una fe variante, una fe que no permanece, una fe que un día se piensa de una manera, otra vez se piensa de otra manera. Y aquí lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo, o por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo
Esto específicamente en el verso 10. Y él dijo, Jesús dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y ya nosotros entendemos cuando leemos la Biblia ya como costumbre, como rutina o como disciplina, entendemos que Jesús habló muchas veces por parábolas. Voy a parar un poquito aquí, a hablar un poquito acerca de lo que es una parábola, ¿no? Lo que es una parábola. No le voy a hablar como el diccionario lo dice exactamente, pero le voy a dar una idea. Es un paradigma, digamos así. Más específicamente es un ejemplo. Es un ejemplo, una ilustración de lo que pudiera yo decir. Digamos así, que si yo quiero decir algo a alguien o darle un mensaje a alguien y yo considero que la persona puede ser que no me entienda o no quiero que me entienda, entonces yo le doy un ejemplo usando una ilustración. X. Esto es muy común en el Evangelio de Cristo. Cristo predicaba y era muy común para él usar parábolas. Podemos ver Mateo 13 y otros parábolas que él hacía, donde Jesús constantemente hablaba de parábolas, o sea, ejemplos o ilustraciones, en otras palabras más serias o más concretas, paradigmas. Hablaba específicamente de formas de hablar que definen un mensaje o algo, la intención de algo. Yo quiero decir algo, pero lo voy a decir a manera de ejemplos, ¿no? Lo vamos a decir con una ilustración. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien claro. En Isaías 55, que es uno de los capítulos que voy a usar mucho en esto de la enseñanza de la doctrina. Isaías 55, verso 10, cuando habla de la palabra de Dios, el profeta nos habla y nos dice que la palabra de Dios, y pone una ilustración acerca de la nieve y del agua, cómo hacen la metamorfosis, cómo funciona la metamorfosis o la manera natural de trabajar el agua y la nieve, y cómo cae a la tierra, y en esta metamorfosis hace crecer la tierra, da producto y florece. Pero eso es un ejemplo, vamos a decirlo así. El libro de Apocalipsis está lleno de ejemplos, ¿no? Y muchos de ellos son ejemplos, unos más difíciles y otros menos difíciles, pero es una manera de ilustración. O sea, es una manera de hablar a manera de ilustración. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, usó muchos ejemplos de esto, de lo que es una parábola, o un ejemplo, una manera de hablar, o un paradigma en cierta manera. Nuestro Señor Jesucristo usó mucho. Y nuestro Señor Jesucristo lo explica por qué aquí en el capítulo 8 de Lucas. Y volvemos a leer otra vez, hermanos. Déjeme tomar un poquito de tiempo para dar énfasis en algunas cosas que son importantes, o yo creo que son importantes, para ilustrar lo que venimos enseñando desde semanas atrás, lo que sería doctrina, ¿no? Y ejemplos de lo que es doctrina. Ya hablé generalmente de lo que es doctrina, pero estoy hablando de ejemplos. Y ahorita estamos entrando ya a detalles más específicos de lo que es doctrina, por medio de este tema de creciendo en el conocimiento de la fe o de la verdad, que es doctrina. Pero miren lo que dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, usando estos ejemplos de parábolas. Dice, Él dijo, a vosotros, Lucas 8:10, dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí está hablando de dos cosas importantes, dos factores importantes. Está hablando de la vista y del discernimiento. O sea, está hablando de dos factores importantes que son uno, o se puede entender como uno. Digamos que de manera natural, una persona ve con los ojos. Por naturaleza, una persona que ve normalmente, un ser humano que ve a través de los ojos. Y al ver a través de los ojos, por ver las imágenes que ve, interpreta un mensaje específico. Aquí Jesús nos está diciendo que hay otra manera de ver también. Nos está diciendo que hay una manera de ver también, y se llama discernimiento. Esto a menudo se lo conoce como un discernimiento espiritual, o la manera de poder ver a manera espiritual imágenes o mensajes. Y esto es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Está hablando precisamente de dos maneras de percepción. Una que es normal, natural, como ser humano físicamente, a través de los ojos. Uno ve un mensaje a través de los ojos. Y hay otra manera que es a través de discernimiento. Y podemos ir a 1 Corintios 12 y analizar los dones del Espíritu Santo. Y ahí envuelve algún mensaje con respecto a lo que son dones de discernimiento. O la palabra de mismo está llena de mensajes
no subliminales, para que me entiendan, no son subliminales, son mensajes muy claros, específicos, pero que requieren de discernimiento, o sea, de revelación también, que es otro término que podríamos ver. Entonces voy a volver a repetir el verso otra vez, y lo voy a repetir varias veces porque es importante escucharlo. Es muy importante escucharlo, y esta palabra que uso yo, escuchar, es muy, muy, muy importante en la Biblia, porque Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, por el oír, pero el oír la palabra de Dios. O sea, se puede oír y se puede adquirir fe. Pero la fe de Dios, las cosas de Dios se adquieren a través del conocimiento de la palabra. Es muy importante. Uno puede adquirir fe en algo que está totalmente errado. Y tener una idea totalmente errada. Tener ideologías o preceptos o pensamientos y hasta actitudes acerca de lo que de la Biblia o del texto bíblico, pero no ser necesariamente verdaderas. Por eso la palabra doctrina es verdad, es otro sinónimo de verdad, de doctrina, verdad. La palabra de Dios es verdad. Y luego, si nos vamos detalladamente, específicamente, Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, hablando precisamente de la persona de Jesucristo. Pero Jesucristo representa la verdad. Jesucristo, la persona de Jesucristo representa la verdad de Dios. O sea, Él es la imagen, otra vez, es la imagen misma del Dios viviente. Jesucristo, escúcheme bien lo que voy a decir, Jesucristo es la imagen misma del Dios viviente, o la parte visible del Padre Todopoderoso, del Dios celestial, porque nadie ha visto a Dios. Bueno, Jesucristo es la imagen misma del Todopoderoso, del Dios viviente. Entonces, estamos hablando de vista, estamos hablando de percepción, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de doctrina, estamos hablando, hermanos, de que hay un oído espiritual y hay un oído físico. Y no estoy hablando de las orejas, estoy hablando del sentido de oír. Y la oreja física no, del sentido de oír, la capacidad de oír y entender y discernir de dos cosas importantes, tanto lo físico como lo espiritual. Entonces Jesús hace una referencia a que hay oído natural para ver, para oír y formar imágenes de lo que se ve. Perdón, el oído, el ojo de lo que se ve. Aquí en este caso, el ojo. Es una manera natural de ver, pero también hay otra manera de ver a manera espiritual. Y aquí Jesús nos hace ver, dijo, y vamos a avanzar, pero él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios. Y vea, apunte muy claramente esta palabra misterios. Esta palabra misterios en el diccionario puede ser muchas cosas, y en esto tiene que ver con lo que está detrás de eso. Voy a poner un ejemplo, la palabra revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? Revelación es simplemente descubrir algo que ya está. ¿Sí me entiende? La palabra revelación tiene que ver con lo que ya está. No es algo que va a venir de repente, algo que no existía, porque es una manera equivocada totalmente de sacar el texto de contexto. La palabra revelación tiene que ver con algo que ya existe, pero está cubierto. Y cuando se descubre, se revela. Eso es lo que quiere decir revelación. Misterio. Entonces, la palabra misterio tiene que ver con algo que está oculto, pero que ya es. No quiere decir algo que no existe, sino que está. Entonces, el reino de Dios ya está establecido por Dios, ya está especulado por Dios, ya está declarado por Dios, ya está confirmado por Dios, ya existe. Porque el reino de Dios tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo celestial, tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo que ya existe en el cielo, allá en el tercer cielo, si podemos decir de alguna manera, donde está la presencia de Dios. Nosotros experimentamos solamente lo que nos viene de arriba. No es algo que aparece de repente. Por eso habla aquí la palabra del Señor en misterios. Misterios del reino de Dios. Porque hay revelación. Pero a los otros, en parábola les habla Dios o Jesús. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces estamos hablando de otra palabra que usted tiene que marcar aquí, que es muy importante. Entendimiento, entiendan. El entendimiento. Para poder entender, hermano, se necesita oír primero. Yo uso una cita bíblica muy constantemente y hablo del profeta Samuel. Yo uso constantemente al profeta Samuel porque para mí el profeta Samuel es una persona muy obediente, es una persona que tenía la costumbre de oír a Dios y poner mucha atención cuando escuchaba a Dios. El profeta Samuel en el capítulo 15, verso 22, dice que para poder obedecer, primero hay que poner atención. Esto es lo que quiere decir. Es un sinónimo de obediencia. Oyendo no entiendan. Entender
digamos que el entendimiento, sus brazos del entendimiento sería la obediencia. Primero tienes que entender, oír, razonar bien, discernir bien para poder obedecer. Esto es lo que nos está enseñando el Señor, que es importante ver bien en los dos lados, tanto en el contexto o físicamente hablando. Es necesario poder ver para poder decretar o para poder hablar algo factible, algo real. Es necesario ver a nivel humanamente hablando, con los ojos naturales, pero también es importante ver con los ojos espirituales. Se llama discernimiento, y hay muchas maneras que podemos decir revelación, como lo expliqué ahorita. Es muy importante entender las dos cosas. Ahora voy a ir avanzando un poquito más porque quiero desarrollar un poquito este tema de creciendo en el conocimiento de la fe o de la verdad o de la doctrina, porque es muy importante que aprendamos a discernir. Mire lo que dice. Vamos a ir a 1 Corintios, déjame ver, vamos a ir a Hebreos, vamos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, vamos a avanzar un poquito más. En el libro de Hebreos, en el capítulo, Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante, creo. 5:11 en adelante. Vamos a escuchar lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este mismo tema, y de alguna manera más explícita. El apóstol Pablo tiene una cualidad muy importante. Es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Es una persona muy, muy, muy sabia en cuanto al texto bíblico. Dice él, alega él, o expresa él, que él fue enseñado directamente por Jesucristo. Claro que el Espíritu Santo está envuelto en el asunto, pero dice él que él fue enseñado por Jesucristo. Es una persona muy importante en la cual podemos escuchar, porque tiene muy buenos consejos, o tiene un discernimiento muy amplio con respecto a lo espiritual. Y dice Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Abra su Biblia conmigo, hermanos. Muy importante que cuando hablamos de doctrina, hablamos de este tipo de enseñanza, de este tipo de madurez. Nosotros podemos ir entendiendo bien para ir creciendo en la fe. Yo dije que era creciendo en el conocimiento de la fe o de la verdad, que es doctrina. Ese es el tema de hoy. Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Vamos a decirlo así. Vamos a ver. 5:11. Déjeme leer. Y acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el apóstol Pablo, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Escuchemos lo que va diciendo el apóstol Pablo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuche, vea, marque esta palabra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sumamente importante lo que el apóstol Pablo está explicando. Esta palabra uso es muy importante en el contexto que estamos hablando del crecimiento. Una persona madura, hermanos queridos, hermanos amados, una persona madura es una persona que ha aprendido a discernir lo que la palabra de Dios tiene. Y la palabra de Dios tiene alimento para niños, alimento para adultos. Si vamos a los dos extremos de una vez, desde niño, adulto y anciano, que se puede decir. La palabra de Dios nos explica que el hombre de Dios es como una persona normal, es como una persona que crece normalmente. Cuando un niño es niño, por poner una anécdota o alguna explicación acerca con imágenes o parábolas, dice que una persona normal, para crecer normalmente, nace primero, es alimentado por su madre, en todos los sentidos de la palabra,
moralmente, fraternalmente, todas estas cosas. Y va creciendo el bebé y va llegando a un estado cuando va empezando a tomar decisiones. Por ejemplo, aprende a caminar. Se le enseña a caminar. Otra cosa, se le enseña a comer. Se le enseña principios de obediencia. Se le enseña principios que tienen que ver con una persona adulta, un joven, digamos, un joven adulto, donde hay reglas, hay perjuicios, hay todas estas cuestiones que forman el carácter de una persona. Y va pasando, creciendo, hasta que llega un adulto, ya adulto. Y esta persona pasa por etapas donde va estableciéndose su manera de pensar, su psicología, va estableciendo su carácter como ser humano, va desarrollando su cerebro intelectual, sus capacidades tanto espirituales, emocionales, físicas y en todos los aspectos de la vida del ser humano. Va estableciendo, va creciendo, hasta llegar a una persona madura, una persona madura completa ya, que es expuesta a tentaciones, es expuesta a decisiones personales, tanto en la vida espiritual, tanto en la vida emocional, tanto en la vida, digamos, física. Y va tomando decisiones, va creciendo, y su madurez se va haciendo obvia en cuanto a su desarrollo normal. Ahí se ve en el ser humano cómo una persona crece correctamente, sanamente en todos los aspectos de la vida y llega a ser una persona buena en la sociedad, digamos así. Una persona buena en la sociedad, una persona útil en la sociedad. Entonces también podemos distinguir que una persona crece no siendo útil en la sociedad, siendo un maleante, digamos, por ejemplo así. Si una persona totalmente errada en el contexto de la vida común y corriente, en el contexto de la práctica de la vida social, vamos así, con nuestros semejantes, en las relaciones públicas. Nos vamos dando cuenta que o crece bien una persona, llega a ser un adulto sano, en todos los aspectos de la palabra, dije, sano espiritualmente hablando, psicológicamente hablando y físicamente hablando, una persona completa. Esto mismo nos está diciendo el apóstol Pablo en lo espiritual. También es necesario así. En la iglesia, hermanos, llegamos a la iglesia, quiero poner un ejemplo, en la iglesia llegamos, hermanos, especialmente las personas que llegamos y no nacimos en el evangelio, digámoslo así, no nacimos en la palabra de Dios, nacimos en una religión X y no se nos enseñó la palabra de Dios, aunque por aquí por acá escuchamos algunos temas acerca de la existencia de Dios, pero no se nos enseñó específicamente. Somos traídos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y empezamos a escuchar la Biblia y empezamos a ser como un bebé, lo que dice Juan capítulo 3, nacer de nuevo, nacemos de nuevo y nacemos del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios, el Espíritu es el Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu Santo. Y llegamos a ser personas adultas, vamos creciendo poco a poco, hasta llegar a una persona madura, a una persona espiritual, de lo que estamos hablando hoy, una persona que ha crecido espiritualmente en conocimiento acerca de la verdad. Y esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Si nosotros vamos otra vez a Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Amén. Y acerca de esto dice el apóstol Pablo, tenéis mucho de qué decir. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo dije que tenía que hablar del oído, tanto físicamente como espiritualmente, del ojo, tanto físicamente como espiritualmente. Dije que estamos hablando del aprendizaje acerca de la capacidad de discernir. Ya en los hijos de Dios estamos hablando de poder entender la Biblia, de poder digerir la Biblia, de poder ser personas obedientes al texto bíblico, ser personas que obedecemos a Dios en términos ya reducidos o cortos, vamos a decirlo así, personas obedientes a la voluntad de Dios, y no ser personas que nos dejamos llevar por doctrinas, por impulso, por emociones, sino por sensatez, porque yo entiendo, porque yo entendí la Biblia, porque yo discerní el texto bíblico, por eso me muevo. No me muevo porque a mí se me ocurre, o porque yo sentí esto, sentí lo otro, o porque tal o tal persona me dijo a mí, esto dice el Señor. No, sino porque si tal o tal persona me dijo, esto dice el Señor, yo puedo discernir con el texto bíblico que tal o cual persona es de Dios o no es de Dios, o inclusive la palabra que esta tal persona me dice, viene de Dios o no viene de Dios, porque yo pongo a prueba lo que se dice.
yo pongo bajo la tutela de la palabra de Dios, como dice el Salmo 111, 105, a través de la lámpara de la palabra. Lámpara es a mis pies lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La pongo cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier estatuto bíblico o de índole de fe, lo pongo bajo la lámpara y bajo la lupa del Espíritu Santo, bajo la lupa del texto bíblico. Y ya no acepto que alguien me diga, es que así dice el Señor, sin que yo lo analice por el texto bíblico. O cuando me está hablando la persona, yo estoy pensando en el texto bíblico que me pudiera respaldar aquello que me dice aquella persona, y pudiera yo decir, ¿es cierto lo que me dice o no es cierto lo que me dice? Desgraciadamente, hermanos, no vamos a especular esto. Desgraciadamente no tenemos que especular que hay muchos falsos maestros y muchos falsos predicadores y muchos falsos enseñadores, digámoslo de una manera, que torciendo el texto, sacándolo de contexto, enseñan doctrinas, inclusive yo dije anteriormente, doctrinas hasta de demonios, habiendo sido ya persuadidos por el diablo, enseñan a la iglesia hasta doctrinas de demonios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este es el tema que estoy hablando hoy, de que es necesario crecer en el conocimiento de la verdad, de la doctrina. Y Pablo nos está hablando aquí, en el caso específico de estas personas, sin decir específicamente porque quiero llevarlo a un contexto personal, un contexto donde usted y yo podemos envolvernos en y decir, yo lo puedo aceptar también, yo quiero escucharlo, yo voy a ser la persona que aprende a discernir, lo quiero llevar a este nivel personal. Y Pablo dice que hay una situación terrible aquí. Estas personas parece ser que, habiendo conocido la verdad, se hicieron para atrás, apostataron de la fe y empezaron a escuchar doctrinas, incluyendo doctrinas de demonios y incluyendo doctrinas que no están dentro del texto bíblico, pero fuera del texto bíblico, y es un contexto totalmente diferente. Y Pablo empieza a hablar aquí y les regaña o les exhorta, si quiere usted decirlo así, exhorta, verso 12, porque debiendo ser ya maestros, fíjese la palabra que habla. O sea que estas personas tenían muchísimo tiempo, y el mensaje es para personas que supuestamente tienen muchos años en la iglesia, muchísimos años en la iglesia, pero aún no disciernen una cosa de la otra, no saben discernir el bien del mal. Y cuando me refiero en este caso al bien y el mal, o se refiere el texto aquí al bien y el mal, que no saben distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, pues después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Aquí volvemos a ver otra vez el ejemplo bien claro que el Espíritu Santo nos está poniendo, que una persona debe crecer, hermano, desde su juventud, desde su niñez, desde su niñez, debe ser alimentado espiritualmente. Al niño se le da comida de niño. Vuelvo a decir, desgraciadamente, y esto sonará muy extraño, hermano, pero lo voy a decir como un consejo a los pastores o a los ministros. Yo, como misionero de más de 30 años de ministerio, y que he visto infinidad de cosas, literalmente, hermano, yo doy este consejo. En cada congregación en el cuerpo de Cristo debe haber un instituto bíblico, debe haber una enseñanza pedagógica, teológica, bíblica para la iglesia. En todo congregación, por muy pequeña que esté, hermano, debe haber un maestro, debe haber maestros. No todos somos maestros, no todos son maestros, pero debe haber un maestro, un evangelista, un profeta, debe haber los 5 ministerios funcionando, porque si no vamos a tener muchos problemas de errores con respecto al texto bíblico, lo que dice Oseas 4, creo que es 4:6, ahí se erra o se ignora la palabra de Dios y el poder de Dios por no conocer. Soy yo aconsejo, hermano querido, pastor amado, que en su iglesia inmediatamente habla un tipo de instituto bíblico, un tipo de escuela dominical, un tipo de discipulado, donde la iglesia, su congregación, esté siendo preparada, tenga maestros o maestro. Si es maestro es porque es muy grande, o si es maestro porque tiene una congregación pequeña. O usted mismo, pastor querido, amado, déjeme decir una cosa, el ministerio de enseñanza, cuando vemos en Efesios,
4 o Efesios en sí, para no especular más allá. Cuando el apóstol Pablo habla de la enseñanza o de los ministerios, perdón, específicamente, el apóstol Pablo hace mucho énfasis en que cada ministerio funcione en el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del tema del pastorado, hermano, algunos teólogos piensan que el pastor y maestro es la misma cosa. Dicen que el pastor y el maestro es la misma cosa porque hay una línea tan delgadita en tanto al ministerio del pastorado como el ministerio del maestro, que casi no se distingue. Aunque está el ministerio del pastor y el ministerio del maestro totalmente separados, son para edificación del cuerpo de Cristo, y aunque son ministerios totalmente independientes, pero a veces no se distingue. Esto quiere decir que el pastor debe ser maestro. Claro, el maestro no debe ser pastor, pero en el caso del pastor debe ser maestro. Sumamente importante, porque es necesario que en la iglesia, desde que un miembro llega a la iglesia, un niño en la fe, esté siendo enseñado como niño, pero que aquel que ya avanzó se le vaya dando los alimentos necesarios hasta que llegue a ser una persona madura, hasta que llegue a ser una persona que digiere o que discierne el conocimiento del texto bíblico y sabe dar una explicación en el tiempo correcto o poner en su lugar el texto y el contexto. Mira lo que dice el apóstol o el Espíritu Santo aquí, en este caso de Hebreos capítulo 5, verso 12, que estas personas tenían necesidad de volveros a enseñar los principios, lo básico, el plan de salvación, lo que significa el bautismo, que son términos básicos, lo que significa la santidad. Señores, por favor, hermanos, por favor, no puede ser posible que haya tanto hermano en la fe, en tanta congregación, que no vivan santamente, porque no han entendido que es uno de los principios básicos de la cristiandad. Es uno de los principios doctrinales básicos de lo que es la fe en Cristo Jesús. No puede ser posible que pueda haber congregaciones o iglesias o instituciones religiosas que no hagan énfasis en la santidad del cuerpo de Cristo. Que no les importe cómo viven los cristianos. Pastores que no les importa cómo viven fuera de la iglesia los cristianos. Y dicen unos de ellos, bueno, en la iglesia yo enseño, en su vida privada no tengo que meterme. Llegan a tal ridiculez que dicen que ellos no tienen nada que ver con la vida secular allá fuera de los cristianos. Pues si no enseñan en la iglesia, ¿cómo va a comportarse el Hijo de Dios fuera? Si no tiene una enseñanza, una madurez espiritual, ¿cómo podrá discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? ¿Cómo podrá discernir entre las enseñanzas de Satanás, digámoslo así, que vienen a través de gentes humanas y también de espíritus inmundos a la persuasión en la mente humana? ¿Cómo podrán discernir que algo viene del diablo o algo viene de los hombres o algo viene de Dios? Hasta este ridículo se llega. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está la cosa que la gente apostata de la fe, simple y sencillamente por no conocer el texto bíblico. La apostasía, hermano, la primera señal de apostasía en una iglesia es que no se está enseñando correctamente. Es que no se está poniendo énfasis en la enseñanza, en la doctrina. Y lo comentamos con una persona hace poco, hace unas horas atrás, en el tema todavía comentamos cómo hay gente que no permite que alguien vaya a enseñar a la iglesia. Aquí quiero poner un preámbulo pequeño, hermano. Yo soy un misionero y predico y me dedico más a la enseñanza. Enseño los pastorales, enseño los sinópticos, enseño lo que es doctrina, enseño temas específicamente que van a levantar el carácter de un verdadero discípulo. Enseño lo que es el ministerio. Enseño temas acerca del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Los 5 ministerios, cómo funcionan. Enseño cómo funcionan, su pedagogía en ello. Temas muy específicos para el crecimiento de los hijos de Dios y de los ministros. Enseño conferencias ministeriales acerca de madurez espiritual. Hermano, usted necesita quien tenga en la iglesia personas maduras que puedan ayudarle a trabajar a usted en la fe, a conciencia y ciencia. Y ya que tomé este pequeño preámbulo para decir esto acerca de la necesidad que hay de maestros, bueno, yo normalmente ofrezco mis servicios para que los hermanos o las congregaciones me inviten a dar pequeñas conferencias acerca de lo que es doctrina, o a dar pequeñas conferencias ya específicamente de temas doctrinales como la Trinidad, como la salvación,
todos estos detalles doctrinalmente hablando, para que la gente sepa realmente qué libros tomar, qué libros estudiar para aprender, por ejemplo, lo que es conversión, arrepentimiento y conversión, el verdadero cristiano, Romanos 10, 9 al 13, lo que es Hechos capítulo 3, verso 19 al 20, lo que es conversión y arrepentimiento y conversión. Esas doctrinas que son tan importantes en el cuerpo de Cristo. Bueno, lo digo así para si alguna persona gusta invitarnos a su congregación a que demos alguna clase o alguna conferencia con respecto a estos temas doctrinales. Y yo decía, ¿cómo es posible, hermanos, que en la iglesia no se permite enseñar doctrina? Porque se dice que, yo no permito en mi iglesia que nadie venga a enseñar doctrina, pero si tú no lo enseñas, permites que alguien venga del cuerpo de Cristo, alguien que sepa bien la palabra y vaya y enseñe. Y te capacite un grupo de personas que puedan continuar el trabajo que se debe hacer. Inclusive usted como pastor aprender también para poder seguir enseñar después. Porque vuelvo a decir, el ministerio del pastor está muy pegado al ministerio del maestro. Un pastor es un maestro. No, un maestro no es un pastor, pero un pastor es un maestro. Amén. Ahora vamos a seguir para no avanzar mucho, para no detenernos mucho, porque es necesario avanzar. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Los reprende, los regaña, los exhorta, mejor dicho, para que entiendan la importancia del aprendizaje en medio de la iglesia. Y lo dice el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí bien y el mal no se refiere específicamente al bien y el mal, como podemos percibirlo, no. Se refiere más bien a saber discernir entre lo que conviene y no conviene, entre lo que es de Dios y no es de Dios, porque está hablando de doctrina. Todo ser humano, hermano, tiene la conciencia del bien y del mal, desde que nace. Ya viene con eso. Dios es un don que Dios le dio al ser humano y que no lo va a perder. Aunque no la practique, aunque esté hundido en el pecado, aunque haga lo malo por conciencia o sin conciencia, ya viene con ese don. Se llama la conciencia, digamos así, expliquémoslo, para no ir más a detalles. Tiene la conciencia del bien y del mal. Sabe lo que es malo y lo que es bueno. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de poder discernir lo que es sano y lo que no es sano, lo que es doctrina sana y lo que no es sana doctrina. Puede distinguir lo que estamos hablando del tema, el conocimiento acerca de las cosas de Dios, y que pueda maduramente discernir. Pero hay un proceso, hermanos, para que una persona pueda llegar. Hay un proceso para que una persona, un hijo de Dios o una hija de Dios, pueda llegar a ser maduro. Tiene que ser enseñado desde niño. Y estoy hablando espiritualmente hablando, desde niño, como un niño normal, como una criatura normal, un ser humano que crece normalmente en lo espiritual también. Cuando llega a la iglesia tiene que darse una cierta comida y va creciendo, se le va madurando y se va enseñando, va aprendiendo a ser una persona adulta. Y cuando llegue a ser un adulto, ya no necesita usted darle leche a un adulto. Desgraciadamente, hay ministerios que todavía, hermano, están dando leche a personas adultas. Y están dando carne a personas neófitas. Y ya usted sabe, los pastorales, que no se puede poner neófitos en la obra de Dios, o con falta de conocimiento en el contexto bíblico, contexto espiritual o contexto de la fe. Entonces hay un orden. Hay que primero darle de comer leche a un niño, alimentarlo como un niño, que vaya creciendo de tal manera que llegue a ser una persona adulta sana en la fe, y llegue en el momento en que esta persona pueda digerir comida sólida, comida bien hecha, pueda distinguir entre las cosas espirituales de Dios y las cosas que no tienen que ver con Dios, puede discernirlas para protección de la iglesia y para protección de su propia persona. Y esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Voy a leer otra vez el verso 14. Disculpe que estoy repitiendo, pero esta es la ciencia de la enseñanza, esta es la pedagogía, esta es la enseñanza, la pedagogía, como se conoce. Esto es lo que lleva a enseñar. Por eso yo dije que iba a tomar tiempo. En estas clases que estoy dando acerca de lo que es doctrina, estamos practicando la facultad de enseñar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay una cuestión muy importante que yo dije que iba a mencionar. Tienen madurez y tienen acostumbrado, y están acostumbrados por el uso. Tienen los sentidos, o sea, son disciplinados, son personas que ya están habituadas a escudriñar, son personas que cuando llega una persona a predicar a su iglesia, analizan lo que dice, escudriñan en su casa, se van a su casa, escudriñan lo que se dijo. Que cuando el pastor enseña alguna cosa, escudriñan lo que el pastor dijo. O cuando viene un invitado, escudriñan lo que Dios dijo. Ahora, quiero decir algo muy importante. Esto no quiere decir que usted no puede invitar a alguien a predicar a la iglesia o a enseñar. Es totalmente errado. Si usted no tiene la capacidad, debe ser humilde para reconocer que necesita a alguien que le enseñe. Si usted no tuvo la facultad o no tuvo las posibilidades de ir a un instituto bíblico, a un seminario, a un lugar donde se le enseñara disciplinadamente o en forma disciplinada el texto bíblico, históricamente, escatológicamente, y todos esos términos teológicos que se usan a nivel de pedagogía, no tuvo usted la economía o lo que usted, como yo. Yo soy una persona que lo único que estudié fue Facultad de Estudios Teológicos y Filosóficos. En realidad no estudié demasiado. No tengo un doctorado, no tengo bachelors, no tengo un diploma avanzado en escatología o en teología. Pero lo que pasó conmigo fue, hermanos, si pudiera dar un testimonio, por ejemplo, lo que pasó conmigo es que me vi a la necesidad de conocer el texto bíblico. Me di cuenta que no conocía el texto bíblico y empecé no tengo la economía, no tengo los medios para pagar un instituto bíblico. Lo que hice es disciplinarme en el texto bíblico. Me empecé a meter a la Biblia, a leerlo, a buscar diccionarios, a comprar manuales, a tomar de donde fuera necesario, incluyendo libros apócrifos para poder yo estudiar un poco historia, geografía, todo lo que significa, lo que tiene que ver con el contorno del estudio y del análisis del texto bíblico, para que yo pudiera mañana poder enseñarles aquí, o pudiera yo, principalmente pudiera yo aprender yo y permanecer como persona yo en la fe, y que no viniera alguien y me sacara del contexto bíblico y apostatara de la fe. Por eso me puse a estudiar, porque me di cuenta que necesitaba de Dios, y todavía lo necesito. Me di cuenta que necesitaba estudiar, disciplinarme en el texto bíblico, lo hice, y todavía me disciplino, y todavía busco de Dios, y todavía investigo la Escritura en todos los sentidos, ya sea contextualmente, ya sea simbólicamente, ya sea en el texto, específicamente el texto bíblico, como lo tenemos en castellano, o en español, como se le dice, o otros libros que tienen que ver con el hebreo, con el arameo, con el idioma que sea necesario estudiar. ¿Para qué? Para que podamos entender el texto bíblico y podamos explicar bien la palabra de Dios. Pero en el caso mío, yo me vi en la necesidad, como no tenía los medios económicos para comprar o para ir a un instituto bíblico, me vi en la necesidad de estudiar. Entonces, no es una excusa, hermano querido, hermano pastor, hermano amado, hermano predicador, hermano amado mío en Cristo Jesús, hermano cristiano que cree en Jesucristo. No es una cuestión de impedimento que usted estudie, especialmente que las ciencias son tantos. Hoy en día puede usted encontrar en internet todo tipo de diccionarios gratis. Todas las instituciones de término teológico regalan estudios. Usted puede estudiar. O disciplínese en la Biblia, lea la Biblia todos los días, lea toda la Biblia todos los días, y acábela un año, después otro año, después otro año. Disciplínese en el conocimiento del texto bíblico, apréndase de memoria la Biblia, para que nadie le tenga que engañar a usted, para que usted pueda llegar a ser una persona madura, pero no buscando una excusa de que yo no pude ir a un instituto bíblico. No, todavía puede estudiar. Disciplínese usted mismo, para que por el uso, como dice el Espíritu Santo aquí, el apóstol Pablo, para que por el uso de estar habituado a escudriñar, a discernir la palabra de Dios, no le engañe a nadie y no tenga usted que apostatar de la fe mañana. Porque desgraciadamente yo he visto muchísima gente que apostata la fe, y ya teniendo años en el Evangelio, yo he conocido, y yo lo repito muchas veces y lo voy a repetir, organizaciones que antes eran evangélicas cristianas, pero que ahora no sé, de repente son no sé qué cosa. Ya no lo son.
Ahora creen no sé qué cosa, no lo son, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver con una ideología, yo no sé de qué, pero que no tiene nada que ver con Dios, hermanos. Y esa es la realidad que en el tiempo de hoy estamos pagando, un precio muy caro. Disculpe, hermano, que tengo que tomar un poquito de agua, porque se nos seca la garganta. Enseñar es un poco metódico, vamos a decirlo, se seca un poco la garganta. Vamos a ir a otra cita bíblica, hermanos, para seguir avanzando. Yo creo que tengo tiempo todavía para seguir avanzando. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro. No, vamos a ver 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 2, 9 al 10. 1 de Corintios, si me hace usted el favor de ir conmigo a 1 de Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante. 1 de Corintios 2, 9 en adelante. A ver, vamos a ver, hermanos. 1 de Corintios, yo estoy en 2 de Corintios, no, es 1 de Corintios 2. Discúlpenme un poquito, porque a veces se me va aquí las páginas. Y bueno, rápidamente, 1 de Corintios capítulo 2. En el verso, creo que es el verso 9 en adelante. Me vino al corazón esta cita y la voy a decir. Dice 1 Corintios 2, 9. Si ya lo tienen conmigo, por favor, ahí léanlo conmigo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, sino son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí el apóstol Pablo está hablando otra vez de revelación, o sea, de aquellos tesoros que tiene Dios para la iglesia y que están ahí, pero son de la iglesia, de los cuales hablaba Jesús. Al principio yo le hablé de las parábolas de Jesús, o en el capítulo 13 de Mateo, de ese ejemplo de parábolas, cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios, pero que solamente la iglesia. Y esto es muy importante entender. La revelación del texto bíblico es para los santos solamente. No se le ocurra a usted, hermano querido, enseñar a gente que no tiene el Espíritu Santo. Es una pérdida de tiempo. Usted le puede predicar a quien usted quiera, todo el mundo. Y es lo correcto. Le puede predicar al mundo. Marcos 16, 15 en adelante. Usted está llamado a predicarle a toda persona, a todo ser humano acerca del Evangelio de Cristo. Pero enseñarle, usted no puede enseñarle al mundo, porque el mundo no va a entender. Son ciegos y son sordos. No van a discernir. Por eso Jesús al principio dijo, en Lucas capítulo 8, verso 9 en adelante, leemos, y Hebreos 5 habla de un crecimiento. Pero Jesús habla de parábolas y dice que Él no quería que entendieran los que no estaban dentro de la iglesia. Para que usted pueda ser una persona que tenga revelación del conocimiento textual bíblico y del conocimiento bíblico espiritual, necesita nacer de nuevo. Y usted, hermano, no puede enseñar a un mundano. Tiene que ser una persona cristiana, tiene que ser una persona que ya aceptó a Cristo. Romanos 10, 9 al 13. Para que pueda entender. ¿Podemos predicarle al mundo? Sí podemos predicar al mundo. Marcos 16, 15 al 20 nos invita a Jesús a predicar. Pero ahí el mensaje es simplemente predicar arrepentimiento y conversión, a que se acerque a Cristo, a que se ha agregado la fe. Pero enseñar, Mateo 28, verso 19 al 20, usted no puede hacer eso con un mundano. Tiene que ser uno que ya está converso, uno que ya aprendió, que ya aceptó a Cristo, que ya está en la fe. Le puedo enseñar a hacerlo discípulo. Se llama discipular. Es una clase que yo doy en pequeñas conferencias, se da en pequeñas conferencias acerca de lo que es discipulado, para capacitar a las personas cómo discipular en la iglesia y enseñarle la diferencia a un hermano, a un cristiano, que hay una predicación que es para el mundo y hay una predicación que es para la fe, una enseñanza que es para la fe. Al mundo se le predica para arrepentimiento, pero a la iglesia se le enseña para conocimiento. Y es de lo que estamos hablando hoy, aprendiendo para conocer el contexto y texto de la palabra de Dios de acuerdo a la doctrina. Y aquí dice lo mismo que dice el apóstol Pablo o Lucas, o lo mismo que nos dice el Señor Jesucristo, que hay un misterios escondidos, hay revelación escondida que solamente la iglesia puede tener.
Pero esos misterios, ese conocimiento ya fue dado por Dios desde antes de la fundación del tiempo. Ya fue dado por Dios, ya está diseñado. La palabra de Dios, hermanos queridos, déjenme decir algo. La Biblia, hermano, no fue diseñada por Constantino, ni por la Septuaginta, los 70 eruditos que supuestamente tradujeron la Biblia. No fue diseñada por ellos. La Biblia no fue diseñada por hombres. La Biblia fue de alguna manera administrada para organizarse con la ayuda de hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. No tiene que ver nada con los hombres. La Biblia es el corazón de Dios. La Biblia dice, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, es inspirada por Dios. Y nos enseña, nos capacita de tal manera que podemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y de conocimiento, como dice Efesios 4. La Biblia no viene de inspiración de hombres, viene de Dios, del corazón de Dios. Es lo que Dios piensa, es como Dios ve las cosas. Es como la iglesia debe ver y entender, de acuerdo al conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos queridos, déjeme decir una noticia que usted ya la sabe, hermano querido. No somos parte del mundo, aunque estamos en el mundo. Por lo tanto, nuestra manera de ser, nuestra moralidad, nuestra ética de conducta, no está basada en lo que el mundo, como el mundo se conduce. Está basada en el conocimiento textual de la Biblia. Porque la Biblia fue diseñada ya específicamente para la iglesia. Y todo este conocimiento que está oculto en la palabra de Dios, estos misterios de conocimiento, tesoro de Dios, es para la iglesia. Y usted y yo somos dueños de ellos, pero tenemos que estar en la fe. Y tenemos que ser enseñados para que se nos revele. Y vamos a ir creciendo poco a poco. Y cuando vamos creciendo poco a poco, hermanos, vamos a ir teniendo entendimiento. Y vamos a ir sorprendiéndonos en ir conociendo la Biblia. Porque vamos a decir, ¡wow! Esto no lo había entendido antes. Lógico, es porque va creciendo usted en la fe. Va avanzando poco a poco. Esto es lo que pasa, hermanos queridos. Creo que no vamos a poder continuar más en el tema. Es bastante largo, dije yo. Pero hay muchas citas que voy a dar. Voy a dar rápidamente algunas citas para que usted las lea, hermano. Y vamos a terminar con el tema del día de hoy. Lucas capítulo 8, verso 18. En adelante, Hebreos 5, 11 al 14. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Efesios capítulo 4, verso 14 al 16. Juan 4, 23, 24. Para que usted siga investigando. Oseas 4, 6. Mateo 22, 29. Estas son citas bíblicas que le doy para que usted pueda leerlas, hermanos. Lucas 24, 31 y 45, capítulo 8 y verso 10, Juan capítulo 8, verso 31, conocer la verdad y la verdad os hará libres. Proverbios capítulo 7, verso 14, que probablemente vamos a seguir esta clase. Hebreos capítulo 11, verso 1, todos son citas que apoyan lo que estoy hablando. 1 Corintios 1, verso 18 al 21, Hechos 1, 8, 1 Corintios 2, 10, Deuteronomio 29, 29, Hebreos 5, 12 al 14, ya lo repetí otra vez, y así consecutivamente muchas citas bíblicas que tienen que ver con el texto que estamos hablando, creciendo en el conocimiento de la fe o de la verdad en Cristo Jesús. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Soy el hermano José Guerrero. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Ministerio de Restauración Completa. Le bendecimos, hermano, y hasta la próxima. Síganos ahí en Facebook y en todos los canales. Amén. El Señor le bendiga.